Este es un tema absolutamente pendiente, conflictos armados, situaciones de conflicto político, ideológico, económico. Estamos casi rodeadas por esos conflictos y sin duda el colectivo de las mujeres es absolutamente indignante como son las que reciben los peores tratos. Si miramos tanto la República Democrática del Congo como las pateras que llegan cada día y a veces 2 veces al día a nuestras costas, pues vemos como las mujeres son las auténticas víctimas de esas situaciones de conflicto que muchas veces quedan invisibilizadas porque se trata del conflicto en toda la amplitud del tema y no analizando específicamente la situación de las mujeres. Bueno, pues para hablar de este tema desde el punto de vista de género nos acompañan 2 mujeres. En primer lugar le daré la palabra a Pamela Urrutia Aristizábal, que es investigadora de la Escuela de Cultura de Pau de la Universitat Autónoma de Barcelona. Está especializada en el análisis con perspectiva de género de conflictos y la construcción de paz. Crisis sociopolíticas y procesos de paz en el norte de África y en Oriente Medio. Es máster en Relaciones Internacionales, posgrado en Comunicación de Conflictos y Paz y es licenciada en Información Social y Periodismo por la Universidad Católica de Chile. En segundo lugar nos acompaña, y quiero darle especialmente la bienvenida porque viene de un poquito más lejos, a Stasa Jakovic. Ella es activista feminista, pacifista y miembro del movimiento LGBT de Montenegro. Es cofundadora y coordinadora de Women in Black de Belgrado, creada en 1991 en el inicio de la guerra de Yugoslavia. Es licenciada en Lenguas Románicas por la Facultad de Filología de la Universidad de Belgrado. Cada una de ellas hablará en torno a unos 30-35 minutos para posteriormente poder abrir un turno abierto de palabras y iniciar ese diálogo hasta la hora del café, que es nuestra hora límite a la que tenemos que acabar esta primera mesa. Cuando quieras, Pamela Urrutia Aristizábal, le tienes la palabra. Por la asistencia aquí un sábado por la mañana, gracias también por la invitación a participar en este seminario. Gracias, Josefina, por la presentación. Quizás lo único que querría añadir es que, dado el campo en que trabajo desde una perspectiva que es investigación para la paz y que no es una disciplina que está comprometida con la transformación no violenta de los conflictos, y también desde una perspectiva de activista como parte de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad. Por lo tanto, también esas miradas condicionan un poco lo que les voy a explicar aquí, que fundamentalmente será hacer un análisis de la perspectiva de género en los conflictos centrado a partir de la experiencia y de la realidad del conflicto armado en Siria, es el que nos permitirá ilustrar un poco algunas de las dinámicas de estos impactos. Primero sí, me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones generales sobre lo que significa la perspectiva de género en conflictos armados, porque aunque parece una obviedad, es necesario insistir en que los conflictos armados y las guerras no son realidades neutras desde una perspectiva de género. Las realidades que afectan a las mujeres en conflictos armados y a los hombres están condicionadas por las estructuras de género preexistentes y por lo tanto condicionan los roles que van a tener en una situación de conflicto y pueden de alguna manera impactar en que se amplifiquen las violencias preexistentes y que se abran caminos para nuevas violencias en el marco de los conflictos armados. Esta visión, esta aproximación, la verdad es que no ha estado presente siempre en el análisis de los conflictos armados y de las guerras, justamente porque todo el tema de las narrativas sobre las guerras y los conflictos armados ha sido una disciplina que ha estado muy masculinizada, ¿no? Todo lo que tiene que ver con seguridad, con militarismo, incluso con la disciplina de relaciones internacionales, han sido disciplinas que han estado dominadas por hombres y por lo tanto esta serie de impactos desde una perspectiva de género no se han introducido hasta que algunas perspectivas feministas han entrado a plantearse nuevas preguntas, ¿no? Han entrado a cuestionar qué es la paz, qué es la guerra, y han puesto la atención en algunos
impacto del patriarcado y del militarismo en las dinámicas de conflicto armado, en cómo desigualdades preexistentes afectan a las mujeres tanto en tiempos de guerra y en tiempos de paz, qué roles cumplen las mujeres y los hombres en contextos bélicos, cuáles son sus motivaciones. Por lo tanto, han abierto también una serie de interrogantes y han intentado dar una serie de respuestas a partir de esta nueva concepción y esta necesidad, ¿no?, de aplicar estos leyes de género. Y en este sentido sí que me interesaría seguir aquí el planteamiento de Carol Conte, una de las feministas que analiza muy intensamente este tema de la guerra, que apuesta a que el enfoque sea sobre todo centrado en entender a la complejidad y a la diversidad de roles que cumplen y a la diversidad de impactos y de realidades que se observan en el marco de los conflictos armados y que se evidencian en las experiencias de los hombres y de las mujeres. Y ella de hecho nos lleva a preguntarnos, cuando hablamos de este tipo de situaciones, ¿de qué mujeres estamos hablando? ¿De qué conflictos estamos hablando? ¿De qué guerras? No partamos de supuestos precondicionados, ¿no? Y por eso nos invita, y es algo que intentamos hacer en el trabajo que desarrollamos en la Escuela de Cultura de Pau, a aplicar lo que ella llama los lentes de género, ¿no? Utilizar una perspectiva, siendo conscientes de que la perspectiva de género, la mirada de género, no es el único factor que determina la realidad de las mujeres y hombres en conflictos armados, sino que interactúa con otra serie de factores de carácter político, económico, religioso, que condicionan, ¿no?, las expectativas que hay sobre los roles y sobre el papel que tienen que jugar en el marco de estos conflictos. Si bien es cierto que se enfatiza mucho en esta necesidad de ser conscientes de la multiplicidad de factores que interactúan y que está constatado que los conflictos armados también tienen que analizarse en su complejidad y que son en general fenómenos multicausales, es interesante para que ustedes vean algún tipo de correlación que se puede establecer, que desde la Escuela de Cultura de Pau hemos intentado ir siguiendo ir comparando el tema de la realidad de desigualdad de género con la situación de conflictos armados a nivel mundial. Y por ejemplo, a finales de 2006, a finales del año pasado, constatábamos que en 20 de los 32 conflictos armados que estaban activos al finalizar el año, se estaban produciendo en países o en contextos con graves niveles de desigualdad y de discriminación. 20 de los 36 de los casos para los cuales existían datos, porque la verdad es que había otros 5 casos para los cuales no había datos, pero que bueno, son países como Argelia, Libia, Israel, Palestina, Rusia y Sudán del Sur. O sea que estamos hablando que por lo tanto más del 70% de los conflictos armados para los que existían datos sobre desigualdad y de discriminación de género estaban produciendo contextos donde había graves situaciones de discriminación. No es estoy planteando una relación causal, pero sí un factor más que se tiene que tener en cuenta y que se tiene que considerar a la hora de analizar cuál es la realidad previa, ¿no?, antes de la escalada de violencia que caracteriza los conflictos armados. Por otro lado, y otra aportación creo muy significativa e importante del feminismo al análisis de los conflictos armados es la idea que ha desarrollado Cynthia Cockburn y otras autoras que tiene que ver con esta idea del continuum de violencia, ¿no? Que lo que plantea es que muchas veces desde la perspectiva de las realidades que viven las mujeres, la diferencia entre cuál es la situación que se vive en tiempos de guerra y en tiempos de paz es mucho más difusa, ¿no? Los límites son mucho más difíciles de establecer y por lo tanto muchas veces lo que nos encontramos son situaciones donde hay una situación de violencia preexistente que en el caso en un contexto de conflicto armado lo que hace es exacerbarse o amplificarse y que por lo tanto es mucho más difícil de distinguir, como se hace desde la perspectiva de relaciones internacionales, etapas previas al conflicto y postconflicto. Los límites son mucho más difusos y de hecho se ha constatado que en muchos escenarios que oficialmente están declarados como en situación de postconflicto o postbélicos, los niveles de violencia contra las mujeres se amplifican o se incrementan, a pesar de que oficialmente digamos que el conflicto está declarado como terminado, ¿no? Este
continuum de violencia también es importante tener en cuenta que no solo tiene una dimensión temporal, sino que también puede observarse, puede hacerse visible en lo que tiene que ver con el lugar o el territorio donde se ejerce la violencia. En muchos casos las mujeres se ven enfrentadas a este tipo de violencia, claro, en el mismo escenario bélico, pero también en otros casos en su propio hogar. Y eso quizás lo comentaremos más a propósito del caso de Siria, pero por ejemplo, muchas mujeres desplazadas o refugiadas están siendo objeto de violencia de género en campos de refugiados en los países vecinos. O sea, no están objetivamente, digamos, dentro del escenario oficial de hostilidades, pero están padeciendo consecuencias indirectas de esta guerra que forman parte de este continuum de violencia. Una tercera idea que más general también que quería destacar en relación a este tema de la perspectiva feminista en los conflictos armados tiene que ver con la aportación que ha hecho en términos de visibilizar los impactos diferenciados de la violencia de los conflictos en las mujeres y los hombres, poniendo especial atención en las consecuencias que tiene para las mujeres y las niñas. Hay una serie de efectos que tienen que ver con el desplazamiento forzado, con la violencia sexual, con el empobrecimiento, que tienen consecuencias muy importantes en las mujeres y que incluso en muchas ocasiones son desproporcionadas en el caso de la situación de las mujeres y las niñas. La llamada Agenda Internacional de Mujeres, Paz y Seguridad, que se puso en marcha con la aprobación de la resolución 1325 por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que seguramente algunas estarán familiarizadas con ella, supuso un punto de inflexión en la visibilización de estos impactos diferenciados de los conflictos. Ha llamado a la comunidad internacional a poner especial énfasis y atención a estas realidades para ser capaces de reaccionar y tomar las medidas que sean convenientes, pero también ha llamado la atención sobre una siguiente faceta que tiene que ver con el papel y el rol que tienen y que pueden y que de hecho realizan las mujeres en términos de construcción de paz, de prevención de conflictos, que también muchas veces están visibilizados, pero que esta Agenda Internacional de Mujeres, Paz y Seguridad pretende potenciar. Es a partir de este marco que de hecho el área que yo personalmente he trabajado más es a partir de este marco de impacto diferenciado y cuáles son las aportaciones que hacen las mujeres a la construcción de paz, que me interesará ahora centrarme en el caso de Siria para poder ilustrar algunas de estas consecuencias o estos impactos que tienen los conflictos armados en las mujeres. ¿Por qué el caso de Siria? Bueno, aparte que es porque uno de los casos de la zona de interés y que trabajo directamente en la zona de Pau, es uno de los conflictos armados, si no el más grave en la actualidad. Tenemos que tener en cuenta que se calcula, se estima que un 11% de la población de sirios y sirias o ha muerto o ha resultado herido como consecuencia del conflicto. Estamos hablando de un conflicto armado que ha significado desde 2011 hasta ahora el desplazamiento forzado, tanto dentro como fuera del país, de más de la mitad de la población, y que está teniendo consecuencias desastrosas y muy graves en la población civil. Vamos a analizar entonces algunas de las consecuencias que ha tenido este conflicto y que son también emblemáticas respecto al tipo de consecuencias que tienen los conflictos armados en las mujeres en la actualidad. Por un lado, el primer punto que vamos a intentar, que voy a intentar destacar, tiene que ver con las consecuencias de la violencia en la vida y en la salud de las mujeres, la letalidad, ¿no? El impacto en términos de letalidad de los conflictos armados. Aquí también se hace evidente que en términos generales el género influye, ¿no?, en la letalidad de los conflictos. A nivel histórico y a nivel general, los hombres en su calidad de combatientes, ya sea efectivos o potenciales, son en general las personas que están más expuestas a morir en un contexto de este tipo como resultado directo de las hostilidades, ¿no?, de los combates, los enfrentamientos, pero también como consecuencia de ejecuciones sumarias,
como consecuencia de detenciones forzadas, desapariciones, etc. Eso tiene que ver también con que, desde una perspectiva de género, históricamente el rol de combatiente ha sido ejercido por los hombres. Hay algunos estudios que calculan que históricamente menos de un 1% de las mujeres han sido combatientes. Estudios más recientes sobre grupos armados dan otras cifras, pero constatan que el porcentaje mayoritario de combatientes de grupos armados a nivel mundial sigue estando protagonizado principalmente por hombres, en más de 2/3 de los grupos armados, según algunos estudios recientes. Y eso hace, por lo tanto, como decía, que ellos sean las principales víctimas directas, ¿no?, de las hostilidades, de los impactos directos de la violencia, de los combates, de los enfrentamientos directos. Se calcula que representarían en términos generales más del 80% de las víctimas mortales en muchísimos de los conflictos recientes. ¿Qué es lo que pasa? Esta realidad de impacto de la letalidad cobra una dimensión completamente diferente si tomamos en cuenta también los impactos indirectos de los conflictos armados. En este sentido, hay una literatura incipiente, hay estudios incipientes, pero es muy interesante que lo que están tendiendo a demostrar es que cuando se contabilizan las víctimas directas, pero también las indirectas de los conflictos armados, ¿qué quiero decir con eso? El impacto en términos de consecuencias de enfermedades, consecuencias de falta de acceso a los servicios médicos, consecuencias relacionadas con las hambrunas o la falta de alimentos, al estrés y al impacto en la salud y en la vida que tienen los conflictos armados. Cuando se considera todo este global, se ve que las mujeres están mucho más afectadas por los conflictos armados, incluso en términos de letalidad. Hay un estudio, por ejemplo, muy interesante que compara las expectativas de vida en contextos de conflicto armado, y lo que ha identificado es que la consecuencia que tiene es que se reduce la brecha natural que hay de expectativa de vida e impacta de una manera mucho más negativa en las mujeres. ¿Eso qué significa? Que las mujeres entonces se reducen más su expectativa de vida que los hombres en el caso de conflictos armados. Y eso también tiene que ver, y algunos estudios también recientes lo confirman, con que se ha demostrado que los conflictos armados también tienen un impacto directo en el aumento de las tasas de maternidad de mujeres embarazadas, de mortalidad, de mujeres embarazadas, y por lo tanto tienen también una repercusión directa también en este sentido. En el caso de Siria, claro, estamos hablando de una guerra que está activa y que la posibilidad de obtener datos desagregados de víctimas mortales es aún muy difícil de conseguir, pero la verdad es que en términos de estimaciones, la tendencia que hay a partir de estudios muy concretos reflejan una tendencia similar. De momento, las víctimas mayoritarias del conflicto son principalmente hombres. Estamos hablando de un conflicto que, como les decía, ha supuesto un gran impacto que según algunas estimaciones ha dejado más de alrededor de medio millón de víctimas mortales desde el 2011 hasta ahora. Naciones Unidas, por ejemplo, ya dejó de contar, ha dejado de contar las víctimas mortales del conflicto porque no es capaz de contrastar bien la información, pero estas cifras son aportadas principalmente por organizaciones que están en terreno y que tienen redes y son capaces de contrastar de alguna manera la información. Para que se hagan una idea de la intensidad del conflicto, en todos los años de la guerra de Irak, desde el 2003 hasta ahora, se calcula que han muerto 250.000 personas. O sea que en la mitad del tiempo en Siria han muerto más del doble, ¿no?, de personas. Y en el caso de Siria también, a pesar de que no tenemos datos desagregados y que las estimaciones que hay arrojan que el número de víctimas entre las mujeres sería alrededor del 10%, pero bueno, son porcentajes que oscilan. Lo que sí que está constatado y está, ustedes seguramente lo han observado, la cobertura de media información, es el impacto que está teniendo el conflicto y la violencia en la población civil. Se trata de un conflicto donde se ha
se ha caracterizado por el uso indiscriminado o deliberado de la violencia contra los civiles, por la destrucción sistemática de infraestructuras, incluyendo las infraestructuras de salud, como una táctica de guerra, y eso sí que se considera un crimen a nivel internacional. Es un conflicto donde se ha utilizado el hambre como arma de guerra, el acceso a servicios como el agua o la electricidad también ha sido utilizado como arma de guerra. Se ha producido un fenómeno que se conoce como asedios, y donde decenas de miles de personas han quedado atrapadas sin falta de servicios, con una carencia total de servicios y de acceso a ayuda humanitaria, y eso está teniendo y tendrá repercusiones indirectas que serán muy graves de cara al futuro. Algunos informes de la Oficina de la Comisión de Investigación de Naciones Unidas, que está siguiendo este tema, ya ha identificado impactos en mujeres embarazadas en términos de mayores índices de anemia, mayores índices de aborto y deformidades. No tienen cifras estadísticas, pero sí que ya están identificando ese tipo de consecuencias. Y los testimonios que nos llegan de mujeres que han vivido estas situaciones de asedio también nos hablan de este impacto gravísimo que está teniendo en las mujeres y en los menores de edad, que también se ven directamente afectados por estas situaciones de conflicto. He traído aquí para enseñarles, porque además que creo que es un testimonio que vale la pena leer, si es que ustedes tienen la posibilidad de encontrar este libro, El diario del asedio de Duma, de Samira Khalil, que relata justamente cuál es la situación de Duma, que es un sitio que estuvo asediado por el régimen, donde están cayendo bombas de manera continuada. Pero no solo eso, hay una falta total de acceso a alimentos, hay falta de medicinas. Las medicinas que están disponibles, ella cuenta, se prescriben a niños o menores que no han comido durante el día, por lo tanto, y todas también las estrategias de las mujeres para intentar sortear o lidiar, ¿no?, de esta situación. O sea que recomiendo mucho, y si es posible luego les comentaré un poco más sobre ella y su experiencia, que es muy interesante. ¿Vale? Voy un poco mal de tiempo, así que voy a pasar entonces al siguiente tema, que también creo que es importante comentar, que tiene que ver con la violencia sexual en el marco de los conflictos. ¿Qué sabemos en términos generales de la violencia sexual? Es una violencia que está presente, ha estado presente históricamente en muchos conflictos armados, pero que en términos generales no ha sido visible, ha sido en realidad más bien a partir de la década de los 90 del siglo pasado, que adquiere mayor notoriedad principalmente después de las situaciones que se vivieron en Ruanda y en la guerra de los Balcanes, y que eso es lo que permitió también conceptualizar de una manera más profunda todo el tema de la violencia sexual. En términos generales, la violencia sexual abarca una serie de prácticas, no solamente la violación, sino también situaciones, por ejemplo, de prostitución forzada, embarazos forzados, situaciones de esclavitud sexual, y que son vulneraciones graves a los derechos humanos que están tipificadas como un crimen que puede ser potencialmente crimen contra la humanidad, como crimen de guerra, o incluso ser utilizada como prácticas conducentes al genocidio. Se trata de una violencia que es perpetrada mayoritariamente por hombres, pero no solo, hay algunos casos puntuales donde se ha visto que se practica también por mujeres, como quizás recordarán los episodios de la cárcel de Abu Ghraib en Irak hace algunos años. Y las víctimas sí que son mayoritariamente mujeres, aunque también se dan casos de que son hombres las víctimas. Lo que pasa es que también en este sentido hay mucha invisibilización de este fenómeno, en parte también por los condicionantes de género que influyen a la hora de hacer las denuncias, a la hora de plantear esta situación por parte de los hombres que ven de alguna manera su hombría afectada, ¿no?, por este tipo de práctica que de hecho además se aplica con una intención deliberada de desempoderar, ¿no?, al adversario.
Otra cosa también interesante que se ha constatado a partir de estudios recientes es que, a pesar de la percepción que existe de que son los grupos armados no estatales o irregulares los principales perpetradores, los datos, las cifras y los estudios indican que no son ellos, sino que son las fuerzas estatales las que perpetran mayoritariamente este tipo de violencia en el marco de conflictos armados. Esto también es un dato interesante para el caso de Siria. Y se trata también de un fenómeno multicausal, ¿no? Es un fenómeno que no siempre está presente en los conflictos armados, está condicionado también al tema del patriarcado y del militarismo, en la medida que las situaciones de normalización o de violencia previas también condicionan la posibilidad de que este tipo de violencia se desarrolle de una manera más significativa en un contexto de conflicto armado, cuando hay concepciones o ideas preconcebidas sobre la dominación sobre el cuerpo de la mujer, la capacidad de convertirlo en botín de guerra, cuando tiene que ver con el uso de esta violencia en contextos donde se le atribuye una carga simbólica a la mujer como depositaria del honor de la comunidad o del grupo o colectivo al que pertenece. En el caso de Siria ha sido un rasgo característico y sistemático de la guerra desde el principio, ahora quizás con unos niveles inferiores a los que se observaron al principio del conflicto, pero sí que es interesante que principalmente la atención se ha centrado en la estrategia desarrollada por Daesh, ¿no? El grupo armado ISIS, y las consecuencias que ha tenido para las mujeres el tipo de violencia que está usando tanto en Siria como en Irak. Aquí sí que nos han llegado noticias sobre el mercado de esclavas sexuales que ha configurado en las zonas que tiene controlada tanto en Irak como en Siria. En Siria, Raqqa, que es la capital, digamos, la ciudad más importante que tiene en Siria, ha llevado a muchas mujeres de la comunidad yazidí, a las que ha convertido en esclavas sexuales, y distintas investigaciones lo que han destacado es el uso estratégico que ha hecho servir este grupo con una doble dimensión, ¿no? Se habla del factor push y pull, ¿no? De alguna manera ha utilizado este tema de la violencia sexual como un factor de atracción para combatientes foráneos, ofreciéndoles mujeres o esposas, ¿no? A disposición, y por lo tanto ha sido una estrategia de captación de combatientes, pero por otro lado también ha influido en constituirse como una estrategia para expulsar a poblaciones de algunos territorios que se han visto obligadas a huir por la amenaza de ISIS. Pero no solo, y eso sí que también me interesa destacar, no solo ISIS es responsable, hay muchos otros grupos, muchos otros actores armados en Siria que son responsables de esta violencia sexual, y en particular las fuerzas del régimen y milicias progubernamentales. Y en ese sentido creo que es muy importante destacar que el régimen lo ha utilizado como parte de su estrategia de represión. Se ha identificado el uso de violencia sexual en controles por parte de las fuerzas de seguridad, en centros de detención, durante secuestros de mujeres, y se ha utilizado de una manera deliberada para intimidar y humillar a mujeres a las que se percibía como favorables a la oposición o porque eran familiares de personas vinculadas a la oposición al régimen, o a la medida que han ido ganando fuerza las dinámicas, las narrativas más de carácter sectario, también se ha denunciado que en el discurso a la hora de agredir a estas mujeres se les ha señalado que por ser suníes, ¿no? También se les agredía en el marco de este conflicto. Todavía las investigaciones que hay son muy preliminares como para poder dimensionar la totalidad del fenómeno, pero algunas estimaciones apuntan a que como mínimo 7.500 mujeres habrían sufrido violencia sexual por parte de las fuerzas del régimen en el marco de este conflicto, y por el tipo y el nivel de organización que se demuestra, por la estructura jerarquizada de la estructura militar en Siria, y también por los modos operandi, es muy difícil pensar de que las autoridades no estaban al tanto de la situación. No hay posibilidad de demostrar que ha habido una orden directa, pero al menos el ambiente ha favorecido la comisión de estos crímenes y no ha habido
la adopción de medidas para intentar prevenirlos a pesar de las denuncias que había a este respecto por parte de organizaciones de derechos humanos y de Naciones Unidas. También es importante recordar que se trata de un fenómeno totalmente infradenunciado, o sea que seguramente las cifras serán más altas, pero que muchas de las mujeres que han padecido este tipo de violencia temen la doble victimización. Ayer hablábamos de que eso, hablábamos en la escena que eso ocurre también a veces en muchos otros conflictos, ¿no? Que además de sufrir la violencia sexual directa, luego las mujeres se ven enfrentadas a los recelos, al repudio de parte de sus parejas, de sus comunidades, y que por lo tanto de alguna manera sufren una doble victimización que en algunos casos está llevando a mujeres a situaciones de depresión, en algunos casos a considerar el suicidio, y por lo tanto está teniendo una afectación también directa. Un tercer grupo un tercer línea de impactos que sí que me interesaba destacar es todo el tema que tiene que ver con el desplazamiento forzado de población, que también exacerba las desigualdades preexistentes desde una perspectiva de género, y que en el caso de Siria también es muy revelador respecto a las dinámicas más generales. Respecto al desplazamiento forzado, porque tengo poco tiempo, podemos quizás incidir luego en la parte del debate, solamente enunciar algunas cuestiones. Así como para los hombres, muchas veces la motivación que tienen una de las motivaciones para huir es el tema de evitar una participación directa en la confrontación, un reclutamiento forzado. En el caso de mujeres y niñas, muchas veces el tema del temor a padecer violencia sexual es uno de los factores que las lleva a huir de las zonas de guerra, las zonas de conflicto. Esto ha pasado en el caso de Siria, pero también, como hemos visto, no ha supuesto que puedan librarse de este tipo de violencia, ¿no? Se han encontrado con situaciones de violencia sexual en momentos de tránsito, incluso intentando llegar aquí a Europa, en medio de condiciones de precariedad, de hacinamiento, de explotación por parte de grupos de trata de personas. También en los países vecinos, donde se han impuesto una serie de restricciones legales y donde la situación económica de la población refugiada muchas veces expone a las mujeres a una situación de mayor vulnerabilidad, a situaciones de peticiones de favores sexuales o de explotación sexual. Se ha dado también un incremento, por ejemplo, de los matrimonios de menores en algunos países de la región, y también y ahí ya estamos hablando más de un fenómeno de trata, de oferta de niñas sirias o de adolescentes sirias como parejas para matrimonios temporales. En Egipto, por ejemplo, se ha denunciado que hombres se están casando con niñas sirias durante unos meses y luego se divorcian, y por lo tanto hay todo un aprovechamiento de esta situación. Pero es importante destacar, y ahora sé que iré cerrando un poco mi exposición, en que no solamente la guerra en Siria, el conflicto armado en Siria no evidencia los impactos que tienen las mujeres, sino que también vuelve a darnos pie para hablar de las estrategias de afrontamiento y de resiliencia de las mujeres en el marco de este conflicto, que se están poniendo en evidencia no solo en la manera de enfrentar los impactos de la violencia o las situaciones de desplazamiento forzado, sino también en que, a pesar del contexto de violencia que existe en el país, han continuado desarrollando actividades vinculadas a la construcción de la paz, ¿no? A pesar del contexto, o sea, hay algunos estudios, y he traído aquí uno que me parece de especial interés, que se ha elaborado hace muy poco, hace un año o un año y medio, que lo destaca es diferentes iniciativas que han desarrollado las mujeres, por ejemplo, en lo relativo a gestión de treguas locales para facilitar el intercambio de prisioneros, medidas para intentar frenar las narrativas de violencia sectaria, la labor que están haciendo de una manera quizás anónima y no visible en términos de documentación de abusos de los derechos humanos en el marco del conflicto, y que han continuado haciendo a pesar de todos los retos que tienen que enfrentar en este ámbito.
de cómo incluso se están preparando para un escenario post-conflicto. Hay de hecho un proyecto muy interesante que está reuniendo a mujeres sirias y bosnias para ver cómo se puede de manera anticipada ir preparando cómo trabajar el tema de la violencia sexual en una fase post-conflicto, cómo trabajar en una nueva constitución de Siria que incluya la perspectiva de género, y por lo tanto esto nos demuestra que las mujeres siguen estando activas. Lo que pasa es que este tipo de acciones que vemos en el ámbito quizás más de base o informal, lo que no está teniendo reflejo es en una participación significativa de las mujeres en las iniciativas de paz de carácter formal. Las mujeres sirias han demandado una mayor participación en las negociaciones de paz a nivel internacional, Ginebra 1, Ginebra 2, han pedido una cuota mínima del 30%, eso no ha sido posible a pesar de las demandas. Se han encontrado otros mecanismos que quizás podremos hablar luego, porque ya fue un poco de corta de tiempo, pero que han permitido introducir algunos temas de género en el marco de las negociaciones, pero siguen siendo muy limitados en un contexto donde es un ámbito también muy masculinizado, donde se sigue constatando la marginalización de las mujeres en esto, que tiene que ver con un ámbito de decisión política que puede ser muy significativo para el futuro de Siria. Y en ese sentido quizás solamente recalcar que el tema de la participación de las mujeres, como se planteaba ayer, es una cuestión de justicia, una cuestión de derechos y por lo tanto es un tema que tiene que estar presente en la agenda también en el caso de Siria, y que es una cuestión también indispensable si queremos pensar en una transformación de conflictos real, si queremos pensar en una paz que, como decimos nosotros los que trabajamos en este ámbito, no solo una paz negativa que equivale a la ausencia de violencia directa, sino una paz positiva que suponga ausencia de violencia cultural, estructural, directa, y que suponga la creación de un entorno donde todas las personas que tienen la capacidad de realizar su potencial y que por lo tanto está directamente relacionada con la equidad de género. Gracias.